Hola amigos. Las secuelas del ataque de las derrotas sufridas estos últimos días por Arabia Saudita a manos de Yemen, es muy posible que sean el comienzo de unos acontecimientos que van a transformar el mundo, de una manera inimaginable tan solo hace unos años. Por lo menos inimaginable para Falsi Media, que es maestra en echar tierra sobre los asuntos que cuestionan el liderazgo de Occidente. Poco oiremos en Falsi Media de la derrota de Arabia, que por supuesto es también la derrota del imperio. Pero esa derrota ha sido muy seria, más allá de los números exactos sobre muertos, heridos, prisioneros, y material militar perdido. Si se puede pensar en que ha podido suponer la pérdida definitiva de la operatividad del ejército de Arabia Saudita, que ha perdido lo más granado de su ejército en la guerra de Yemen. Y el traslado de la base estadounidense de Qatar a Virginia no sé cómo interpretarla, pero más parece un abandono a su suerte de sus aliados en la zona. En fin. No adelantemos acontecimientos que luego nos pueden desmentir, pero lo que sí podemos hacer es analizar cómo ha quedado derroto el ejército de Arabia Saudita, no sin antes echar la vista un poco atrás, que hará que nos situemos mejor en la perspectiva de cómo el régimen de los Saud se tambalea. Así que vamos a analizar todo el contexto desde que subí un vídeo en 2016, y posteriores. En el vídeo de 2016, decía que según el sitio de noticias en lengua árabe, Gulfeyes, el portavoz de la coalición militar anti-yemení, liderada por Arabia Saudí, Ahmed Asiri, había anunciado que el rey Salman ordenó la retirada gradual de las fuerzas saudíes de Yemen. Según Ahmed Asiri, el rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdulaziz, que es también el comandante de las Fuerzas Armadas del Reino, había ordenado que las fuerzas saudíes se retiren gradualmente de suelo yemení. El sitio Gulfeyes afirmó que esta decisión saudí fue tomada después de la formación de un gobierno de salvación nacional en Yemen. Los motivos por los que justificaban los medios pro-occidentales y pro-sauditas su retirada de Yemen es algo hilarante. Venían a decir algo así como, misión cumplida en Yemen. Pues no. Todo lo contrario, la excusa de Arabia ha demostrado que la derrota del bloque occidental es más seria de lo que parece una derrota política irreparable para Arabia Saudí y sus mercenarios aliados. Los motivos por los que los saudíes se retiraban de Yemen es porque estaban sufriendo un correctivo militar de lo más vergonzante, y que además ha hundido la economía del régimen de los Saud, hasta unos límites que posiblemente ponga en peligro la propia existencia de la dinastía. Pero vamos a ir por partes, e intentemos averiguar qué hubo detrás de esta decisión. ¿Cuáles fueron los motivos y sobre todo, fueron motivos internos o por el contrario son órdenes del imperio para intentar salvar la cara en Oriente Medio? Y que los recursos que sí gastaban en Yemen se asignasen a intentar derrotar a Bashar al-Assad en Siria, o todavía más. ¿Podrían ser los motivos la bancarrota del reino saudita? Porque no olvidemos que las monarquías del Golfo Pérsico vienen a ser los Paganinis de todas las fantasías bélicas de la OTAN en la zona. Para eso son los custodios de sus fortunas en bancos occidentales. Bueno, custodios, hasta que los Estados Unidos se saquen leyes para que sus fortunas sean embargadas y los dejen en cueros el día menos pensado con la más increíble de las excusas, que en eso son maestros. Así que analicemos. ¿Se retiraban porque estaban sufriendo una derrota militar sin paliativos? ¿Para evitar que las milicias populares de Yemen sigan avanzando hacia el corazón del reino, y les hundiese la economía definitivamente reduciendo a cenizas la gran refinería petrolera saudí de Aramco? Que según valoraciones de expertos podría valer 5 veces más que Apple, la joya de la corona occidental. Por lo que estamos viendo estos meses las milicias populares de Yemen tienen misiles para hacerlo, y de hecho ya lo han hecho. Esta es una teoría que yo no descarto, ya que la pérdida de esta refinería sería el fin de la dinastía, y la desaparición del reino como hoy lo conocemos. Y seguramente arrastraría a todo el resto de monarquías del Golfo. Los chiíes y otras tribus locales y pro-iraníes están al acecho para pasar factura a la déspota monarquía. ¿Cómo afectaría a Europa la desaparición de dicha refinería? Mejor ni pensarlo. Y si esto es así, el que los accesos al Mar Rojo y al Golfo Pérsico estén controlados por Irán y sus aliados, es un escenario que Occidente no se lo imaginaba ni en las peores pesadillas. Y más cuando sabemos que los misiles antibuque de hoy en día pueden hundir portaaviones a una distancia de 500 kilómetros de la costa. Pero vistos los resultados para Occidente en Siria,
También podría ser que lo dicho anteriormente no sea el motivo de la anunciada retirada, que luego efectivamente no se llevó a cabo. ¿Por órdenes de quién? Pudiera ser que la delicada situación social y palaciega dentro del reino necesitase a todo el ejército para la represión de las revueltas que se pudieran estar gestando debido al deterioro de la situación económica, que ya ha llevado al reino a emitir deuda pública por primera vez en su historia. Esta crisis a la que se ha dejado arrastrar Arabia para complacer al imperio, ha provocado que de hecho ya hay provincias con una gran influencia chií, que se sentirían más a gusto siendo aliados de Irán y no de Occidente. Ante la inminente pérdida de Siria por parte de la OTAN, los sauditas podrían haber recibido la orden de volcar todos los recursos para ayudar a derrotar a Rusia en Siria, lo que supondría el estallido total de la guerra generalizada en la que ya entraría en juego Irán. Entonces las monarquías del Golfo necesitarán todo su potencial para defenderse. A nadie se nos escapa que si esto es así, la situación ya se me antoja descontrolada por completo. Y esto ya nos lleva directamente a la debacle del ejército saudí de la semana pasada. Pero, ¿ha sido tan grande? ¿Ha acabado con la capacidad de defensa de Arabia? Y sobre todo, ¿le queda capacidad operativa para enfrentarse a Irán, si no puede con Yemen? Un Yemen que ya advierte que lo de la semana pasada solo ha sido un aviso, y les pide que salgan de Yemen. El ministro de Defensa de Yemen, el general Muhammad Nasser al-Atefi, observa cual Napoleón desde una atalaya al frente de batalla contra Arabia Saudí con binoculares. Y dice de las capacidades militares de Yemen que su capacidad militar no se reduce a los recientes ataques contra Arabia Saudí, y asegura que aún verán más ataques que sorprenderá a los agresores. Es más, verán lo que no podrán ni imaginar si continúa la agresión. Recalcó. Es tan evidente la ficción sobre su poderío económico en la que ha estado sumida Occidente, que solo han vivido de la rapiña y de reírse del mundo. Fíjense en esta tomadura de pelo. Es un ejemplo palmario que no necesita ni análisis. Militares estadounidenses también cuestionan la capacidad militar saudí, diciendo que los saudíes tienen todos los juguetes bélicos imaginables, pero pocos saben cómo funcionan, y no los pueden usar. La filosofía que encierra esta jactancia de los militares estadounidenses, dice a las claras el despotismo que el imperialismo practica, con un agravante, que en las guerras que provocan por doquier para vender armamento, los que sufren y mueren somos los de siempre, la clase trabajadora. Ahora mismo Internet está en plena ebullición. Los medios de comunicación de falsimedia están sumidos en un estupor profesional, y nadie puede comprender no solo el significado, sino incluso la escala de lo que ha supuesto la derrota saudí. En realidad sí creo que lo saben, pero como han estado seguros de que los tres mosqueteros siempre aparecen en el último momento para salvar a la civilización, igual que en las películas de Hollywood, pues ni se preocupan de otra cosa que no sea lavarnos el cerebro alabando las bondades del neoliberalismo imperialista. Pero se les están cayendo los castillos de naipes uno detrás de otro, castillos como el de Estados Unidos sumido en una crisis existencialista de pelotas, Siria, Yemen, el Brexit, etcétera etcétera. Hacen que hasta un ciego las vea, menos falsimedia, sumida ella en una fantasía que tienen lo poco que les queda de cerebro intentando crear la sensación de que esto solo es una cosa pasajera. Y para ellos la debacle de Occidente en Yemen ni se la creen, para ellos solo ha supuesto la pérdida de unos pocos dólares en equipo, una caldería para los jeques. Pero en realidad, ¿qué significan las montañas de equipos militares modernos abandonados, destruidos o simplemente quemados? ¿Qué pasó realmente? Si bien el Riad oficial guarda silencio, todas las conclusiones las tenemos que sacar hasta ahora solo sobre la base de las declaraciones oficiales de su oponente Yemen. En las fotos facilitadas se observan una gran cantidad de diversos equipos y armas capturadas y destruidas, incluidos los vehículos blindados de fabricación estadounidense LAB-25, y Su M163 Vulcan. Al parecer las pérdidas sauditas ascendieron a aproximadamente 3.000 personas muertas y al menos 5.000 personas, que según algunas fuentes, podrían llegar hasta 8.000 personas, heridas o capturadas. El comando yemení Ansarullah no revela sus propias pérdidas, y señala que fueron mínimas. Lo que sí parece que a vista de pájaro al menos una brigada saudí cerca de Nagan se perdió definitivamente. Esto se ve claramente en el número de equipos militares dañados, abandonados y quemados,
así como en su composición y marcas de identificación. El reino perdió por lo menos una de las 5 brigadas de infantería ligera que tenía disponibles de la Guardia Nacional. Pero si de verdad perdió 3 brigadas, ¿qué le queda operativo? En primer lugar, la Guardia Nacional es el ejército personal del rey. Y una brigada de la Guardia Real es responsable de la protección directa del monarca, sus residencias, así como los santuarios de la Meca y Medina. 5 brigadas de infantería ligera están destinadas asegurando el control sobre la infraestructura clave del país en las ciudades y en las tuberías principales. Y 3 brigadas mecanizadas son utilizadas como fuerza para controlar miembros y asegurar la sumisión al trono de las tribus. La Guardia Nacional sirve como una especie de destacamento para las Fuerzas Armadas del país. Su reclutamiento se realiza de casi cualquier persona, incluidos mercenarios de países vecinos en la que también se admiten yemeníes. Mientras que la brigada que se ocupa en la Guardia Nacional de dar protección del monarca, solo recluta personas del clan saudí, y con pocas excepciones, de varios otros que se consideran personalmente leales al monarca. No olvidemos que el régimen saudí no es solo una monarquía, es en gran medida un estado tribal clásico hasta el día de hoy. De los 200.000 soldados de las Fuerzas Armadas nominales del reino, la mitad son de la Guardia Nacional. Y se considera la más preparada para el combate. Para participar en la guerra con Yemen, Riad asignó un cuerpo expedicionario de aproximadamente 7.000 personas, que eran la columna vertebral de todo el grupo combinado de la coalición. Por lo tanto, el ejército y milicias populares yemeníes han derrotado por completo la mayor parte de las formaciones más eficientes del enemigo. Con gran dificultad, el frente se había estabilizado a lo largo de la frontera entre Yemen y Arabia Saudita, pero se derrumbó claramente. Un vacío operacional se formó frente al ejército y milicias populares yemeníes, para aprovechar el carácter desértico del terreno, con casi ninguna red de carreteras y el bajo número de sus propios destacamentos son víctimas propiciatorias de los yemeníes. Por lo que acabamos de presenciar la transferencia estratégica del centro de gravedad de los combates, directamente ha pasado al territorio de Arabia Saudita. Porque detrás de la formidable fuerza militar de la coalición de estados árabes cuidadosamente mitificada por Falsimedia, en realidad seguramente hay un bluff, ya que a la hora de la verdad solo Sudán aportó realmente infantería para la guerra con 10.000 soldados, pero claro fue por el dinero. Todos los demás se limitaron a solo unos pocos aviones y hermosas promesas. Por ejemplo, los solemnemente prometidos 40.000 egipcios no llegaron nunca al frente. Esta derrota saudí le va a suponer además revivir ciertas cuentas pendientes con Yemen, porque lo más interesante es que la ciudad de Nahan tiene una historia peculiar, y no solo está cerca de la frontera con Yemen, es la capital del distrito administrativo del mismo nombre con un área de 149 kilómetros cuadrados y una población de 505.000 personas. Y este distrito en el pasado reciente era yemení, pero fue capturado y arrancado de Yemen por el rey Abdelaziz, en 1931. Pero no logró subordinar a la tribu local que controlaba las tierras, lo que obligó al monarca saudí a firmar un acuerdo similar a la unificación con los líderes tribales. Acordaron unirse al reino de los sauditas, pero con la condición de una autonomía muy amplia y un pago anual de una gran cantidad de dinero. Desde 1931, la situación ahí ha seguido siendo difícil. Por ejemplo, en el año 2000, insatisfechos con la forma en que la monarquía cumplía la promesa, los ismailíes locales provocaron un levantamiento armado, que los soldados del ahora fallecido rey Abdullah tuvieron que aplastar brutalmente por la fuerza. Entonces tuvo éxito, pero tan solo 15 años después, militantes de la oposición local árabe en Naharan, nuevamente tomaron la base militar en Al-Masiliyah, o sea que siempre están en conflicto con la monarquía saudí. ¿Qué harán ahora que sus antiguas compatriotas yemeníes han conquistado el territorio? No olvidemos que son chiitas. Y en general, esa zona nunca ha sido un balneario en absoluto, especialmente a la luz del agravamiento de los problemas monetarios del reino debido a la caída de los precios del petróleo, el probable agotamiento de sus propias reservas y el reciente ataque con misiles contra la refinería de petróleo más grande del país. Por eso, las tribus locales están pensando cada vez más en el atractivo de regresar al redil de Yemen. La intervención de Arabia Saudita en la guerra civil de Yemen fue claramente recomendada, cuando no ordenada por quien todos sabemos.
primero para proteger la frontera del posible crecimiento del separatismo en la provincia, que se encuentra cerca de los principales campos petroleros del reino. Y la causa principal, tener el control del estrecho de Adén. Por lo que Arabia Saudita se sumergió en un atolladero que la está absorbiendo constantemente. Ahora tendrá que luchar en su propio país para protegerlo. Con estos componentes se esperan acontecimientos que pueden ser convulsivos no tardando mucho en la península arábiga. Especialmente a la luz de la negativa de Washington a enviar tropas al desierto de Arabia, que no solo eso, sino que ha trasladado a Virginia la base aérea que tenía en Qatar, lo que a la fuerza obligará al reino saudita a acelerar el acercamiento político de Riad con Tel Aviv, cimentado sobre la base de la amistad forzada contra un enemigo común, Irán. Y las preguntas que nos surgen son muchas, pero hay una que resalta entre todas: si ya es difícil que Arabia intente una guerra contra Irán, ¿le podría ser igual de difícil mantenerse en el poder a la familia real saudí? Porque no son de hoy las intrigas palaciegas, y aunque Falsimedia no ponga el foco nunca en detalles que no le interesan al imperio, sí que es obligado recordar el vídeo que subí en mayo de 2018 hablando de unos acontecimientos de los que Falsimedia nunca habla, lo que pasó en abril de 2018 en Arabia Saudita. Se acordarán de la noticia que saltó el 17 de abril de 2018. Diferentes reportes por redes sociales enunciaron disparos y explosiones frente al Palacio Real durante la noche del sábado en Riad, Arabia Saudita. Según lo que informan es que se habían escuchado disparos en el palacio del rey Salman Ben Abdelaziz Al Saud, siendo evacuado a un búnker militar en la ciudad producto de la emergencia. Hasta esa hora se desconocía si había heridos. El rey saudí habría sido evacuado a un búnker militar en la ciudad. Sin embargo, más tarde se confirmó que se trataba de un dron que se habría acercado al palacio saudí y se activaron los protocolos de defensa. Según una reportera del The Wall Street Journal, que se encontraba en el país, confirmó que no hubo intento de golpe de estado en Riad. Simplemente un dron de juguete se acercó demasiado al palacio real y fue derribado. ¡Qué ingenua, oye! Pero a través de videos compartidos en redes sociales, ciudadanos de Arabia Saudita revelaron ese sábado por la noche que hubo un tiroteo frente al Palacio Real en Riad. Tras varias horas de silencio oficial y especulación en las redes sociales sobre lo ocurrido, medios estatales informaron que personal de seguridad del barrio de Juzama derribó un dron de juguete no identificado que sobrevolaba la zona. Un puesto de control de Riad detectó un dron a control remoto, informó la agencia de prensa saudita SPA. El personal de seguridad se hizo cargo de acuerdo a las órdenes y las instrucciones, agregó la agencia, dando a entender que el objeto había sido abatido. El gobierno descartó que hubiera habido alguna violación importante de la seguridad local, añadiendo que hay una investigación en curso. Las medidas de defensa en las dependencias reales se han endurecido en los últimos meses después del que el poderoso príncipe heredero Mohammed bin Salman emprendiera una serie de transformaciones sociales y económicas para preparar al país para la era postpetróleo. Pese a los riesgos de irritar a sectores más conservadores en materia religiosa. Pero sin embargo, fuera de las fuentes oficiales sauditas y de la periodista estadounidense, otras agencias internacionales no fueron tan lamebotas. Y así, según la agencia iraní Fast News, se refiere a una noticia publicada en el diario iraní que Irán, un intento de asesinato habría tenido lugar contra el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, durante el ataque perpetrado el 21 de abril en su palacio y cuyas circunstancias no han sido aún aclaradas. Según otra agencia, esta vez la agencia rusa Sputnik, que citaba un informe de un servicio de inteligencia enviado a los altos responsables de un estado árabe que no citó. El informe afirmaba que Mohammed bin Salman habría sido alcanzado por 2 balas durante el ataque. Lo cierto es que desde el famoso 21 de abril, nadie había visto al príncipe heredero, que tiene la costumbre de aparecer en los medios y enviar tweets. Esto supondría que podría estar herido. Desde los acontecimientos en el Palacio Real, los medios saudíes no han informado acerca de ninguna actividad en la que Mohammed bin Salman haya participado. Además, el ex príncipe heredero saudí, Mohammed bin Nayef, ha lanzado un ataque sin precedentes contra Mohammed bin Salman en su Twitter, algo que no había hecho hasta ahora. El pasado 21 de abril, varios disparos fueron escuchados cerca del Palacio Real en Riad, y algunos vídeos mostraron este hecho en Internet. Los informes indicaron entonces que el rey y su hijo,
Mohammed bin Salman, habían sido evacuados hacia un búnker por tropas estadounidenses. Mientras que los funcionarios y los medios de comunicación saudíes permanecieron en silencio, surgieron informaciones contradictorias. Testigos y residentes de los barrios vecinos al palacio dijeron que se estaba llevando a cabo un golpe de Estado, y agregaron que los soldados que atacaban el palacio estaban guiados por la información que recibían de un dron que volaba sobre el mismo, informó Sputnik. La agencia rusa agregó que los miembros de la oposición saudí luego afirmaron que un alto oficial de las fuerzas terrestres asaltó el palacio para asesinar al rey y al príncipe heredero. Varios vídeos mostraron vehículos blindados desplegados alrededor del palacio, precisó la agencia. A continuación, la Guardia Especial de Mohammed bin Salman tomó a su cargo la seguridad en la capital. El cielo de Riad quedó cerrado a todos los vuelos civiles. Según Press Televisión, los analistas detectaron otros hechos sospechosos en torno a la misteriosa desaparición del sucesor del trono, la visita apresurada del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, a Riad, donde se dijo que se reunió con bin Salman sin que se tomase ninguna imagen de televisión de ese encuentro, algo raro con lo que les gusta chupar cámara. También se ha producido un endurecimiento de las posiciones de Qatar, que hasta ahora prefería mantener una postura suave para evitar una escalada con Arabia Saudí. Y finalmente, una carta secreta de Trump a los líderes del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico, donde el autor se contenta con reiterar todo lo que ya ha dicho, que es el uso de la diplomacia estadounidense solo cuando ocurre un incidente grave que amenaza a los aliados. Recuerdo lo de este vídeo porque se puede decir que de aquellos polvos le pueden estar viniendo estos lodos a Arabia Saudita, y además porque solo ha pasado poco más de un año, y ahora nos encontramos con una derrota militar que además para Arabia Saudita tiene el problema añadido de que a día de hoy está enfrentándose militarmente a los Emiratos Árabes Unidos, que después del fracaso del intento conjunto de tomar el puerto marítimo de Hodeida, donde también sufrieron grandes pérdidas, se echan la culpa el uno al otro, mientras los yemeníes de Ansarullah están asombrados de que se eliminen entre ellos. Amigos, el mundo está patas arriba, no hay por dónde cogerlo. Donald Trump, amenazando con guerra civil en Estados Unidos, ¿se lo imaginan? Para ser claros, el imperio y todos sus satélites están jodidos de verdad, pero sin embargo no les duele en prendas, de amenazar con una guerra, a todo lo que se menea. ¿Será posible esto? Todo está fuera de control. Me parece a mí que ya podemos ir organizándonos en los barrios para lo que se avecina. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.